encantada de daros la bienvenida a este webinar sobre nuevos retos para la distribución en el segmento vacacional. Yo soy Christiane Sieveking de RateGain y seré vuestra moderadora en el día de hoy. Y conmigo aquí veis en pantalla y veis en la presentación, lo siento. Aquí conmigo hoy en el panel de expertos tengo a 4 expertos del sector. Irene Guinarte Mencía, el CEO de Bavisa. Bavisa es un RMS especializado en hoteles vacacionales. Patricia Rosellón, el CEO de Roivos, un marketplace de distribución hotelera. Antonio Omar, el Chief Commercial Officer de Zafiro Hoteles. Y Victoria Vergara, Revenue and Sales Manager de Mallorca Collection. Bienvenidos a todos. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. En nuestro webinar de hoy vamos a hablar de diferentes temas y esto es solo para daros una idea de qué temas vamos a tocar. Vamos a empezar con un pequeño análisis sobre los cambios en la demanda para los hoteles vacacionales. Ahí tenemos también unos datos que os presentaremos. Luego seguiremos preguntándonos qué está pasando con la demanda y cómo enfrentar estos cambios, cómo preparar una estrategia de precios adecuada en el 2021. Y luego lo queremos ampliar un poquito al tema de la distribución, nuevos modelos de distribución, qué está pasando con la distribución en el 2021. Y por último, nos preguntaremos cuáles de estos cambios vinieron a quedarse. Tenemos también al final del webinar unos minutos para contestar preguntas del público. Y os pido por favor que veis en el Zoom hay una funcionalidad que dice preguntas. Entonces clicar ahí para colocar vuestras preguntas y así yo los tengo todos en un mismo sitio y las podemos contestar al final, ¿vale? Entonces, vamos para allá. Empezaremos. Cambios en la demanda para hoteles vacacionales. Quiero presentaros unos datos internos que tenemos de RateGain sobre la evolución de la demanda. Entonces, veis aquí una curva en la pantalla sobre el mercado de Barcelona. Empezaremos con Barcelona y luego vamos a comparar directamente con Ibiza, que es un mercado vacacional muy potente, y vamos a ver un poco las diferencias que hay y cómo vemos que la demanda va a ser en los próximos 3 meses. Aquí vemos una curva en azul que representa la demanda en los últimos 3 meses hasta la fecha de hoy, el 7 de julio, y la curva que viene aquí en puntitos es la estimación de demanda que basado en todos los datos que analizamos, preveemos para los próximos 3 meses para el mercado de Barcelona. ¿Vale? Entonces aquí vemos que en abril la demanda diría a ojo que estaba más o menos en un 40% y ha ido subiendo aquí a finales de junio y en julio más o menos estamos en un 50%. Vemos que en agosto hay unos picos y a finales de agosto, principio de septiembre va subiendo un poquito más, ¿vale? Y luego para segunda mitad de septiembre de momento está en un 50%. Comentaros que estos datos, por supuesto, cambian a diario, ¿vale? Que ahora estamos en situación de pandemia, vemos que pues todavía hay restricciones, que a día escuchamos noticias que va cambiando, que abre un país, que cierra, que otra vez es zona de riesgo, que hay más vuelos, hay menos vuelos, lo que sea. Entonces, a diario estos números en principio pueden cambiar y pienso que los hoteleros que nos están escuchando aquí quizás tienen la misma experiencia, ¿vale? Que es un poco complicado de prever, pues, lo que va a pasar y cómo pueden estimar su demanda para este verano, ¿vale? Que será uno de los temas principales el día de hoy. He sacado también unas fechas puntuales que veis aquí, 7 de julio, 14 de agosto y 5 de septiembre, que son unos de los picos que vemos aquí en la pantalla. Y veis aquí, por ejemplo, 7 de julio, la fecha de hoy, la demanda está en un 50%, pero con respecto al año pasado, que era el año plena pandemia, pero el verano que sí que había una cierta apertura, pues comparado con el pasado ha subido un 111%, ¿vale? En agosto, pues estamos en uno de los picos, están en un 69% y ha subido un 163% comparado con el año pasado.
Y el 5 de septiembre, pues la subida era de un 268%. Esto nos dice que comparado con el año pasado, pues sí que la demanda está muchísimo mejor, ¿vale? Este año, pero por supuesto, comparado con el máximo histórico, que pues de los años anteriores estamos, eso, entre un 50 o un 75% de la demanda según las fechas, ¿vale? Esto para el mercado de Barcelona. Luego aquí veis a la derecha, que también he sacado, pues para una fecha puntual, los mercados de orígenes para los vuelos, ¿vale? Con destino a Barcelona. Es decir, los vuelos que llegan a Barcelona a fecha de hoy, pues para el día 14 de agosto, pues un 30% son vuelos domésticos y un 70% son vuelos internacionales, ¿vale? Aquí veis los países de donde pues llegan los vuelos. Yo los mismos datos lo miré el viernes pasado y ahí United Kingdom no estaba, ¿vale? No llegaba por arriba de los 4%. ¿Vale? Que sabemos que es un mercado interesante, importante para España, para toda España, y pues ahora en los últimos días hubo movimiento en ese mercado, pues a nivel restricciones, etcétera, y ya vemos que ha llegado al 9% para esa fecha del 14 de agosto para Barcelona, ¿vale? Nada más para empezar a observar los cambios. Ahora, lo interesante va a ser, pues, hemos entendido los datos de cómo son para Barcelona, ahora vamos a ver los mismos datos para el mercado de Ibiza. ¿Vale? Entonces, como podéis observar, el mercado de Ibiza, pues, tiene una curva muy, muy distinta de evolución que el mercado de Barcelona. ¿Vale? Vemos que aquí en abril empezaba bastante bajito, quizás un 25% por ahí, y ha ido subiendo con el comienzo de la temporada de verano, ha ido subiendo, y vemos que la demanda se está básicamente disparando en los meses de julio-agosto, ¿vale? Que vemos muchos picos aquí. Algunos de los picos, como vamos a observar aquí, era por ejemplo unos picos es el 7 de agosto, que ya está en un 95% la demanda, ¿vale? Y comparado con el pasado, vemos el 7 de julio más 552%, el 7 de agosto más 264%, el 11 de septiembre más 345%. Significa que comparado con el año anterior, ha subido muchísimo la demanda, ¿vale? Y también comparado con Barcelona hemos visto que también había subido un 100 y pico, etcétera, pero aquí vemos como que esta subida, esta diferencia es mucho más alta. Entonces, otra vez, pues vemos los mercados de origen, pues parecido que Barcelona, pero con más fuerza aquí del mercado británico, ¿vale? Está en un 25%. Entonces, estos son solo datos. Os quiero pasar un poco la pregunta. Irene, tú que vives en Ibiza, tienes muchos clientes de Ibiza y también tienes tu herramienta donde ves datos y haces previsiones para el futuro. ¿Cómo ves estos datos? ¿Reflejan lo que tú sabes por tu experiencia en el mercado? ¿Y qué cambios hay? ¿Cambios con el año? ¿Cuáles son los cambios con respecto al año pasado, pero también con respecto a lo que estáis acostumbrado en Ibiza? Buenos días, Cristiane, muchas gracias. Bueno, como Cristiana ha comentado antes, yo soy una de las fundadoras de Ibiza, que es un RMS vacacional, y como ha comentado, estamos ubicados en Ibiza, y es verdad que nosotros empezamos a contar no hace mucho con los datos de Demand AI, de esta herramienta, para incorporarlo a nuestro algoritmo para poder hacer esas predicciones. Y efectivamente sí que vemos una concordancia muy importante entre las predicciones que hace esta herramienta de RateGain con la realidad que luego se materializa en reservas en la isla. Evidentemente, cuando hay una apertura de un mercado, como es el mercado de UK, las reservas se disparan enormemente. Además, en la isla de Ibiza es una isla que vive mucho del mercado internacional, pero especialmente del mercado inglés, y sí se observó claramente, versus la semana pasada, un incremento muy, muy importante de las reservas de este mercado. Respecto del año pasado, evidentemente, como comentaste antes, era un año de plena pandemia, era un año con unas reservas muy bajitas, mucho más con demanda de mercado doméstico, y sí se ha observado este gran incremento de reservas de mercado de fuera de España. Además, también es importante destacar que estas predicciones que vosotros hacéis son muy, muy interesantes, ya no solo de cara a este año, sino de cara a años futuros, porque nosotros lo utilizamos para anticiparnos a la situación que va a venir y hacer predicciones de precio mucho más ajustadas, que a día de hoy es muy importante.
Muchas gracias, Irene, por esta valoración. Voy a dejar de compartir pantalla y abrir el panel. Quiero enfocar un poquito más en el tema de cambios. Aquí tenemos dos hoteleros que tienen experiencias vividas este año en carne y hueso, como se dice, ¿verdad? Entonces, Antonio, empezamos contigo. ¿Cómo está cambiando la demanda para los hoteles vacacionales y cómo hacéis vosotros para estimar la demanda? ¿Cuál va a ser? Porque ya hemos visto, ¿no?, que puede cambiar al día a día. ¿Y cómo lo hacéis internamente para saber quién va a venir y cómo hacer vuestra estimación de demanda, forecasting, etcétera? Últimamente tenemos que sacar una bola de cristal para verlo. No, ahora en serio. Hay que partir de la base de que en realidad nosotros es una temporada completamente atípica, como ya lo fue la del año pasado. Una pandemia en la que todo el mundo pensaba que después de 3 semanas sería una pequeña gripe y ya estaba terminado. El verano pasado fuimos muy optimistas y pensamos que había todo terminado y luego de repente pues, se incrementaron los casos, ¿no? Hay que tener en cuenta que normalmente en una temporada normal recibimos un volumen de reservas entre los meses de noviembre y marzo, que suele ser un colchón bastante considerable para lo que son las ventas de toda la temporada. Este año, debido al tema de la pandemia, pues en realidad ese colchón no existe. O existe en un porcentaje tan bajo que no lo puedes tener muy en cuenta. Desde el momento en que en realidad empezamos a oír en noviembre, casi por fechas del Black Friday, que ya había una vacuna y que se iba a empezar a vacunar a la gente a principios de diciembre, pues la tendencia fue un poco más positiva hasta que realmente nos dimos cuenta de que la vacuna estaba, pero la producción de la vacuna no era suficiente. ¿Qué ha sucedido posteriormente? Bueno, después en Navidades hubo un pico muy elevado de contagios a nivel mundial y fue bajando poco a poco y paulatinamente, y Mallorca fue uno de los primeros destinos que pudo abrir el turismo vacacional en la Semana Santa de este año, única y exclusivamente con un mercado que era el mercado alemán, ¿vale? La experiencia que tenemos ahora es casi como la experiencia que tuvieron los primeros, digamos, pioneros este año en las aperturas, que era una avalancha de reservas en función de las noticias y luego una actualización de las reservas a muy corto plazo. Estamos hablando de entre 1 y 3 semanas, ¿vale? No hay nadie que esté planificando cosas a mucho más largo plazo. Es muy importante las diferentes noticias que se están dando en los medios de comunicación. Estos últimos días habéis visto vosotros un incremento de las infecciones en Baleares y en concreto en Mallorca por viajes de estudios. Esos viajes de estudios han estado en la prensa española casi 10 días dándonos caña a todos y al final han llegado a los medios de comunicación internacionales y también nuestros datos epidemiológicos han empeorado. Eso ha hecho que el mercado alemán haya pausado muchísimo sus reservas e incluso en según qué destinos haya procedido a realizar cancelaciones, pero con el contrapeso de que el 24 de junio el gobierno británico, por sorpresa, nos puso en el listado verde y hubo un boom de reservas durante 4 o 5 días del mercado británico que no ha sido sostenido porque en un momento dado se conjugó con la noticia de que los estudiantes se habían infectado en Mallorca cuando en realidad lo habían traído ellos y era por no haber respetado ninguna de las medidas sanitarias, ¿vale? Y ahora estamos en el bypass de van entrando reservas en función de si las noticias que aparecen son positivas o pueden alentar a que la gente pause esa petición de reservas. Por ejemplo, el primer ministro británico dijo el otro día que el 19 de julio el Reino Unido abriría sí o sí y hubo un pico de demanda. Luego empezaron a valorar que si en un momento dado los destinos que estaban en la lista como ámbar, los ciudadanos británicos que tuvieran 2 vacunas o digamos la pauta completa y 15 días después podrían también viajar sin ningún tipo de restricción a la hora de volver, es decir, no deberían hacer cuarentena, otro pico de demanda. Hoy nos levantamos con otra noticia y el pico puede ser o positivo, estancado o podemos sufrir cancelaciones. Es un poco la visión global de cómo están hechas las cosas o cómo están sucediendo las cosas ahora mismo. Vaya año 2021, digo yo. Victoria, tú también eres Revenue Manager en un hotel pequeñito. ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Qué cambios hay en vuestra manera de hacer revenue management, hacer precios en el día a día que están
tan volativo, ¿no? Es como que cambia tanto. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, mira, nuestra historia es bastante reciente. El Llorens Padre de la Mar abrió en septiembre de 2019, así que desde que abrimos al día de hoy, soy una verdadera montaña rusa. Pero bueno, lo que hicimos básicamente fue trabajar siempre y crear escenarios en los que por si acaso podíamos reaccionar en cuanto si había un cambio en la demanda, en las restricciones, incluso en los mercados que podían llegar a venir a la isla. Por tanto, nosotros jugábamos con esta proactividad y reaccionábamos según veíamos iba cambiando la situación, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo básicamente fue recopilar la mayor cantidad de información posible. Por supuesto, lo que nos ayudó mucho fue el dinamismo con el que trabajamos. Ya te digo, cada día para nosotros ha sido un reto porque a veces te enfrentabas a la escasez de la demanda, por tanto el precio ya no tenía tanta importancia, luego te dabas cuenta que a lo mejor una forma de posicionar el hotel era flexibilizar un poquito más tus tarifas. Cuando a lo mejor la flexibilidad no era suficiente, optabas por brindar mucha más información al cliente, lo que le podía dejar tranquilo ante una situación de poder venir a la isla. Por tanto, las claves siempre iban variando en función de los cambios que había en el sector, ¿no? Hoy en día continuamos haciendo lo mismo. Cada día trabajamos con la información que hay, nos adaptamos a la demanda que puede llegar a venir, nos centramos en qué es lo más importante que está buscando el cliente, si precio, si tranquilidad, si información, y por tanto creemos que todo este dinamismo, toda esta información y la proactividad junto con una empatía, ¿no? Porque había que tener muchísima más empatía con el cliente y con cada uno de sus razones para venir o no venir, fue lo que nos ayuda día a día a continuar vendiendo, fidelizando y, por supuesto, afrontando las ventas del futuro. Muchas gracias, Victoria. Ya veo que estáis súper flexibles intentando adaptaros al mercado como está ahora. Irene, tengo una pregunta para ti. Si seguimos un poquito más allá, ¿cómo el hotelero debería afrontar los cambios que hay en la demanda? ¿Y cómo se puede preparar en esta situación una estrategia adecuada de precios si el ambiente es tan variable? ¿Estás en mute? Perdona. Sin duda hay un cambio radical en la manera de que el hotelero tiene que gestionar y adaptarse a la demanda, y es sobre todo vía dinamismo, como comentaba antes Victoria, y digitalización. Es muy importante el estar digitalizado. A día de hoy, como comentaba Antoni, las reservas entran entre 1 y 3 semanas. Yo creo que en todos los lados, en todas las zonas turísticas, el tiempo de la antelación de las reservas es muy corta. Entonces, tenemos que reaccionar prácticamente a tiempo real, y cosas que nos parecerán una tontería, pero a lo mejor nos vamos a comer y cuando hemos vuelto de comer nos han desplumado el hotel para el fin de semana, literalmente. Por lo tanto, tenemos que disponer de herramientas que nos permitan a tiempo real tomar decisiones muy rápidas y automatizadas, que eso es algo muy importante, automatizar nuestras decisiones. Ya no hablo de que una herramienta decida por nosotros o que nos recomiende precios, como es el caso de un algoritmo, que también yo voy más allá, que el hotelero pueda su propia estrategia decir, vale, la automatizo, de manera que cuando me estén llegando estos volúmenes de pick-up tan altos, esté yo ahí a tiempo real de que mi herramienta reacciona, y reacciona con los criterios que yo le he establecido. Y sin duda la estrategia de precios cambia continuamente, estamos cambiando, y si no disponemos de las herramientas adecuadas, al final un día o 2 días o 3 días puede significar que ya hemos vendido el hotel a precio muy bajo, nos hemos quedado fuera de competencia a precio muy alto. Y esto evidentemente son ingresos que a día de hoy a nadie le sobran, por lo tanto hay que optimizar todas y cada una de las reservas. Y para ello, pues evidentemente necesitamos herramientas que nos lo permitan, que es muy importante. Yo siempre digo que es posible adaptarse, dinamizar, aunque tengamos contratos con turoperación. Evidentemente, el sector vacacional es un sector tradicional, por lo general, y es un sector que vive de contratos con turoperación, vive de contratos con garantías, contratos que a día de hoy pues no nos están dando lo que tienen que dar, y entonces tenemos que movernos a otras modalidades de hacer las cosas y de gestionar nuestros precios. Y una manera de ello es, por ejemplo, dinamizando a los turoperadores con cierres por tipologías,
Y todo esto automatizado con unos pickups nos permite estar, como digo, a tiempo real de ejecutar esas acciones. Nunca debemos esperar, no, reviso el pickup una vez al día. Yo el verano pasado llevaba hoteles directamente y recuerdo una vez al día era como, me desplumaron, ya está, ya no puedo optimizar porque ya la demanda, pues como comentaba Antonia, han sacado una noticia de UK o de Alemania o de que en la zona ha habido muchos casos o pocos casos COVID. En unos minutos, en unas horas, te quedaste fuera del mercado. Por eso es tan importante tener una estrategia que esté adaptada continuamente a las nuevas noticias y una herramienta que te permita llegar a tiempo real a ejecutar esas acciones. Yo creo que esa es la clave. Otro de los factores también que hoy en día nos planteamos y que ha cambiado mucho y sin duda nos permite afrontar estos cambios de demanda es tarifas como la no reembolsable. Yo ahora vemos y me dice, y digo, ¿qué tarifas tienes? La no reembolsable, la flexible, la semiflexible. Algo que yo llevo varios años ya que el sector no existía, era no reembolsable y flexible. Ahora hay 4 o 5 o las que uno quiera inventar. Entonces, también nos tenemos que plantear si estas tarifas van a sobrevivir, si esas tarifas van a cambiar definitivamente, nuevas modalidades en las tarifas no reembolsables que están saliendo. Y aquí, bueno, aquí voy a dejar la palabra a Victoria y a Antoni, que tienen ya tienen más experiencia que directamente cómo están viviendo este momento ellos. Bueno, en nuestro caso particular, por ejemplo, habíamos notado, como bien dices, un descenso en las ventas en no reembolsable, evidentemente por la incertidumbre, la gente no se la jugaba, vamos. Entonces, la tarifa no reembolsable 100%, como la conocemos, de pago hoy y si no voy lo pierdo directamente, aunque la cancele el mismo día, para nosotros perdió un peso muy importante en cuanto a ventas. Por tanto, hemos flexibilizado, como dices, tenemos una tarifa un poco más flexible, la semiflexible, en donde le damos al cliente pues una opción tiene más días, ¿no?, para cancelar, pero también todas aquellas reservas no reembolsables 100% que han ido entrando, es cierto que hemos también sido flexibles con estos clientes y en caso de que tuvieran que cancelar por cualquier razón, nosotros aprovechábamos para o bien ofrecerle una estancia que podía consumir en determinado tiempo o bien, bueno, optar por, incluso en algún momento, por una devolución, ¿no? Pero es cierto que hemos intentado ser flexibles, como decía antes, tener empatía, es una situación muy rara para todos y creemos, en nuestro caso, que la no reembolsable, 100% no reembolsable, va a tardar un poco en volver, en nuestro caso. En el nuestro no es que cambie mucho la política. Hemos hecho una serie de cambios. Hemos evolucionado a que en el 2020 sacamos una tarifa semiflexible por la situación que comentaba antes, que nos creíamos que era una gripe de unas cuantas semanas y ya está. Punto 1. Punto 2, el año pasado tuvimos que dar servicio a todos los que tenían reservado con tarifas no reembolsables y darles alternativas de o bien guardaban el dinero para una futura reserva o bien no procedíamos a la devolución del mismo. Para intentar mantener el máximo de dinero, aplicamos un porcentaje de bonificación sobre el total de la reserva que tenían efectuada. Para este año volvimos con una política también de no reembolsable flexible inicialmente, hasta que llegamos a la altura del Black Friday, donde ya dejamos de flexibilizar tanto. Los números no eran tan malos en aquel momento, aunque luego hubo un pico de infecciones muy elevado durante lo que fue principios de diciembre y todo lo que fue diciembre y enero. Pero ya salían las noticias positivas de que había una vacuna y iban a empezar a vacunar a la gente, con lo cual íbamos a ser inmunes muy rápidamente. Bueno, eso fue un cambio de tendencia. Posteriormente, pues todos descubrimos que realmente las vacunas iban a llegar poco a poquito y que la inmunización deseada iba a tardar muchos meses. De hecho, estamos en el mes de julio, 7 meses después, y estamos en niveles del 40% con doble vacunación. O sea que tampoco hemos llegado al objetivo del 70%. En enero sacamos una nueva política para las semiflexibles y no reembolsables conjuntamente con una startup que se llama FlexMyRoom, en la cual, a través de un contrato que tenemos firmado nosotros con ellos, ofrecemos a todos nuestros clientes que han reservado no reembolsable o semiflexible la posibilidad de cancelación, incluyendo una cláusula también por infección de COVID, aparte de otras 24 cláusulas más. Y además, a todos los clientes, tanto no reembolsables, semiflexibles como flexibles, les ofrecemos un seguro de estancia en viaje que también cubre cualquier problema que puedan tener durante su estancia, incluido también el COVID.
Con lo cual hemos conseguido incrementar las reservas no reembolsables, pero nunca a niveles de los que teníamos en el 2019 ni previstos para el 2020. Pero poco a poco, en función de las noticias, si son más positivas o más negativas, pues notas una tendencia de un incremento o no de esa demanda, de esas tarifas. Bueno, si yo resumo cuál tendría que ser la estrategia de precios en el 2021, yo diría que tendría que ser flexible, ¿no? Flexibilidad es aquí dinámico, son las palabras que yo escucho y pues cada uno tiene diferentes variantes y opciones que está usando, pero pues la flexibilidad pues totalmente necesaria respondiendo a lo que está pasando en el mercado. Pues quisiera ampliar nuestro debate un poquito al tema de distribución también. ¿Qué está pasando con la distribución en estos tiempos que tenemos? Pues, Patricia, ¿cómo veis vosotros, pues, qué cambios hay en el mercado, pues, cuando vemos el tema de distribución? En cuanto a la distribución, tenemos el mundo B2C, donde claramente el hotel se ha volcado en su página web. Y se ha volcado en su página web porque es aquello que puede controlar. Puede controlar los precios, puede controlar el display, puede hacer los diferentes juegos de tarifas, como explicaba Tony, con la flexible, la non-refundable, la semi-flexible, etcétera, etcétera. Y se ha volcado con Booking.com, ¿no? con el mundo B2C. Pero claramente veo una tendencia a que todo el mundo ha ido a proteger su cliente directo. Y ahí hemos visto una tendencia muy al alza. Luego nos queda el mundo de la distribución B2B. Y en el mundo de la distribución B2B, pues ya dependemos de otros, ¿no? de turoperadores, de agencias, de bank, de DMCs, etc. Y allí es donde todo ha cambiado, porque aquellos operadores que eran clásicos y eran nuestras fuentes de de oferta o que nos traían los clientes, pues o no están cerrados, o mi contacto no está porque lo han despedido o porque está en ERTE. Entonces se han dado una serie de cambios. Hoy por hoy, lo que era válido en el 2019, hoy ya no es válido, porque todo ha cambiado. Ha cambiado el player, mi intermediario, esa persona ya no está. Ha cambiado que ese DMC o ese operador, pues con esos mercados ya no trabaja. Entonces ha cambiado todo. Y en los mundos donde cambia todo, lo que tenemos que hacer es un poco pues repensar qué es lo que va a funcionar. Y nosotros como Roivos lo que aportamos es eso, ¿no? Una única conexión, un marketplace donde todo el mundo puede jugar, sin necesidad de casarse, pues como se hacía antes, con un operador único donde se daba en garantía ese hotel y entonces pues se transaccionaba con uno o con dos o con tres como máximo operadores B2B. En épocas de crisis, mi apuesta y mi recomendación es la diversificación, ¿no? Que bueno, vamos a ver qué mercados funcionan, vamos a ver qué agentes son los que nos van a traer el cliente y abrir nuevos horizontes. Y allí, de nuevo, hablo pues un poquito de lo que es un marketplace de distribución hotelera, donde con una única carga, una única conexión, tienes acceso a múltiples conexiones. Y por supuesto, pues con la agilidad que te supone pues, un booking, ¿no? Que tú controlas como hotelero pues, tu contenido, tus precios, tu descripción, no dependes de un tercero. Porque el depender de un tercero en estas épocas, pues a lo mejor te está perjudicando porque ese mercado está cerrado o esa persona no está. Entonces, para mi ver, el mundo tiene o está dándose, y así lo vemos en nuestro segmento, a la diversificación y el apostar por canales muy digitales, como hablaba Irene, donde no cabe el tener muchos intermediarios, donde no cabe el sistema tradicional de firmar contratos día a día, etcétera, etcétera, sino que vamos ya hasta una digitalización, hasta el punto de cobro, donde incluso la reserva se cobra automáticamente y llega a nuestro código de comercio como hotelero y ya está cobrada, ¿no? Entonces hay que ir hasta digitalizar todos esos puntos. Eso es lo que vemos. Gracias, Patricia. Antoni, te voy a hacer comentar un poco sobre lo que ha dicho Patricia. Para vosotros, ¿hay cambios en la manera de hacer la distribución? ¿Y qué te parece este modelo de
conectar con un marketplace que luego te permite tener la visibilidad en varios canales a la vez, pero con una sola conexión. Otra vez el micro. Yo hago trampa porque como yo ya lo tengo, vamos a ver, el cambio en la distribución ya lleva años cambiando drásticamente. Pasamos un poco de los contratos en papel a transformar contratos a través de conectividades que nos permitían la distribución con los channels, ¿no? ¿Qué pasó? Que muchas de las cuentas que antiguamente trabajaban con los bancos de camas al final vinieron a buscar una contratación directa. Algunos veíamos cuáles eran sus facturaciones, otros no. Pero al final, como teníamos la posibilidad de conectarnos a través del channel, pues nos volvimos todos locos y empezamos a conectar a diestro y siniestro a todo el mundo. Entonces, evitamos la gestión manual de un contrato en papel para su carga en el PMS para trasladar ese trabajo al channel. Lo que nos ha sucedido es que muchos de esos canales al final no llegan a los objetivos de venta que tú creías que iban a cumplir, con lo cual la herramienta de Marketplace, la ventaja que tiene es una de esas, que tú en lugar de tener una conectividad para cada uno de esos canales que realmente, entre comillas, y no quiero desprestigiarlos, pero son un poco más residuales, a lo mejor tienen una punta de crecimiento en el futuro y entonces volvemos a hacer una conectividad directa. Pero mientras tanto te puedes permitir el lujo de tener más conectividades, valga la redundancia, a través de una única conectividad, ya que en la extranet de Roivos lo que haces es gestionar las diferentes políticas que puedas realizar con cada uno de los canales, ¿vale? Al final, lo que te evita es ese incremento en tema de mapeos, carga de tarifas, que todo esté correctamente y sea mucho más sencillo. Muy bien. Y luego hay otra cosa, que el coste por canal, pues es importante. Al final, toda la mano de obra que dedicas a un canal que luego no te va a dar el beneficio necesario, pues te lo intentas ahorrar a través de la plataforma. Y cierras un círculo que ahora mismo lo más importante no es solamente vender, es cobrar. Bien. Muy bien, yo creo que mirando la hora estamos llegando al final de nuestra charla. Hemos hablado de cambios en la demanda, cómo afrontarlos, cómo debería ser la estrategia de tarifas, de cambios en la distribución, nuevos modelos de distribución. Pues antes de pediros a todos un pequeño resumen y meditar cómo va a ser el futuro, cuáles de estos cambios se quedarán, pues quiero recordar al público, a la audiencia, pues que podéis hacer preguntas ahí donde dice preguntas, en este apartado, por favor, que vamos a tener 10 minutos para contestar preguntas. Pues, ¿cuáles de estos cambios que hemos comentado vinieron a quedarse? ¿Quién quiere empezar? Victoria. Venga. Bueno, uno de los cambios que para nosotros ha llegado para quedarse y que me imagino que estamos todos muy contentos con esto es el contacto que ahora ha retomado el cliente con el hotel. Vemos que va en aumento, que las reservas directas se están incrementando y estamos más que encantados de hacer sentir cómodo al cliente directamente, ¿no? Y tener esta oportunidad de poder fidelizar. El dinamismo con el que se trabaja hoy en día creo que también ha llegado para quedarse. Creo que todos estamos trabajando más al día a día que antes y creo que esto va a ser una herramienta muy importante para todos, el adaptarnos constantemente. Esta nueva flexibilidad de la que hablamos creo que también ha llegado para quedarse, por lo menos a medio plazo seguro. Todavía la gente tiene esta sensación del por las dudas, ¿no? Entonces esta flexibilidad creo que es necesaria. Y, por supuesto, la demanda a corto plazo, ¿no? Lo que decía un poco Antoni. Este corto plazo creo que aún lo vamos a estirar por un poco más de tiempo. Muy bien, gracias, Victoria. Antoni, ¿para ti? Yo creo que Victoria lo ha resumido muy bien. Es decir, el cliente busca una atención personalizada y se la estamos dando. Tanto nosotros como, sobre todo los hoteleros, están dando esa atención personalizada porque el día que entró este problema, más de uno cerró la puerta y se olvidó de toda la gente con la que estaba haciendo negocios, ¿vale? A día de hoy todavía no se han reactivado todos, ¿vale? Y ha habido ciertos canales que han dado un pésimo servicio a sus clientes. Luego, un poco la organización en la distribución, nuevas metodologías de distribución que ya estaban, pero como decían antes, tienen que ser más flexibles en según qué casos porque el momento lo
pide y por descontado, digitalización. Y eso creo que es la palabra clave que ha permitido que durante toda esta pandemia parte de la economía estuviera en marcha. Alguno no había comprado nunca en el supermercado a través del móvil o del ordenador o de su desktop, o alguno no se había atrevido nunca a comprar ropa porque si no adivino con la talla, y yo creo que ahora mismo el 100% de la gente, y si no es el 100%, una gran mayoría, ya está empleando incluso para ver sus cuentas bancarias. Gente mayor, por ejemplo mi madre, todo lo mira porque ahora como no puedes ir al banco, si no pides cita y te dan cita 4 o 5 días después, si tienes una urgencia tienes que poder verlo, o toda la documentación que tengas que tramitar con las administraciones públicas, pues de manera digital hay muchos de los procesos que la gente antes prefería ir a un sitio y hacerlo, y ahora lo hacen desde cualquier dispositivo. Gracias, Antoni. Irene y Patricia. Irene primero. Bueno, yo desde mi punto de vista no puedo estar más de acuerdo con Victoria y con Antoni. Evidentemente, desde el punto de vista de herramienta, estoy totalmente de acuerdo que hay un dinamismo que ha venido para quedarse y una digitalización para poder afrontar ese dinamismo, porque si no podemos intentar afrontarlo, pero al final es un consumo de recursos a nivel de personas que tienen que dedicar su tiempo a analizar datos durante horas, días, picar precios para poder llegar a ese dinamismo y aún así no pueden llegar. Por lo tanto, la digitalización en todos los sectores, como comentaba Antoni, no solo en este, pero en concreto en este sector es súper importante porque justo en el segmento tradicional, vacacional, era algo que no estaba de todo instaurado, era como algo que tenían unos privilegiados y ha venido como algo que ahora la mayor parte del segmento vacacional quiere tener y le ve el beneficio de tenerlo. Por lo tanto, sin duda, dinamismo y digitalización. Muy bien, gracias Irene. Patricia, las palabras de cierre y vamos a recibir preguntas. Mis palabras de cierre son las siguientes. Primero, enhorabuena en general al sector turístico en el que estamos, porque nos hemos adaptado a una velocidad de vértigo. Con las herramientas hemos improvisado en una época dificilísima y porque yo creo que todos nos hemos puesto las pilas con la digitalización. Así que primero enhorabuena. Pero bueno, ¿con qué me quedo yo para el futuro? Uno, eficiencia. Que ahora más que nunca cada céntimo cuenta más, porque como no lo tenemos, pues cuenta el doble. Con lo cual, eficiencia, que todos los canales tienen un coste, que veamos cuáles son los costes más eficientes o los canales más eficientes e invirtamos en ellos. Y mi apuesta es que en épocas de crisis hay que apostar por la diversificación. Probar, diversificar y apostar por canales nuevos como puede ser un market de distribución. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que los que nos han escuchado han recibido muchas ideas, muchos consejos, pues experiencias de vosotros que para mí ha sido muy, muy interesante. Pues he visto que hay algunas preguntas aquí, pues en preguntas y respuestas. Todos los que nos escuchan hacer preguntas, ahora tenéis a todos aquí disponibles para contestar todas las preguntas que tengáis. Primera pregunta directamente para Patricia. ¿Cuál crees que es el futuro de la distribución B2B? ¿En qué aspectos se basará? Yo soy una firme, o apuesto siempre por la distribución B2B. O sea, creo que las agencias tienen mucho que aportar y seguirán aportándonos muchísimo a la distribución hotelera. Entonces yo apuesto 100% por la distribución B2B. Ahora bien, la distribución B2B transparente, democrática, que sepamos qué precio se distribuye a quién. Y para eso, pues apostar por aquellos canales que nos dan esa visibilidad. Porque pues, durante muchísimos años el mundo B2B pues, ha sido un poco turbio, con poca transparencia, y yo lo que digo es, bueno, pues sí, tenemos unos canales y vamos a dar unas comisiones, pues sepamos exactamente a quién le damos esa comisión y que demos la comisión más alta a aquella agencia que realmente me aporta un valor añadido que no a aquella que no me lo aporta. Y eso pues nos lo permite hacer de alguna manera, pues un marketplace nos permite comparar, nos permite abrir y cerrar muy fácilmente canales, ¿no? Todo el mundo, todos los hoteleros deberían tener muy claro
cuáles son los costes de cada canal y de cada distribución. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, ¿en qué aspectos se basará? Totalmente en un sistema de transparencia y muy democrático, ¿no? Es lo que yo veo, el futuro del B2B. Igual que el mundo B2C se ha vuelto muy transparente, porque todas las páginas, pues un Booking, etcétera, pueden ver todo el mundo online a qué precio se está vendiendo mi hotel Zafiro o mi hotel Llorens. Así que en el mundo B2B tenemos que poder llegar a esa transparencia. Muy bien. Tengo otra pregunta aquí, un poco relacionada. ¿Creéis que esta nueva modalidad que planteáis de dinamismo no puede molestar a los operadores tradicionales? Esta es buena. A ver, Antoni, Irene, a ver, ¿qué pensáis? Bueno, yo creo que han tenido Antoni. 16 meses para actualizarse. Mientras nosotros como hormiguitas intentábamos mejorar nuestra atención al cliente y mejorar nuestras herramientas para luchar por los clientes que querían disfrutar de sus vacaciones, creo que ellos en algunos momentos han desaprovechado esta oportunidad para mejorar esa parte. ¿Por qué? Pues porque ellos estaban acostumbrados a vender siempre vía agencias de viajes y cuando las agencias de viajes no estaban, que por desgracia estaban cerradas, ellos no sabían cómo distribuir y han estado en algunos casos, sobre todo en el mercado germanoparlante, haciendo verdaderas barbaridades en MetaSearch y en sus propias páginas web, ¿vale? Y yo creo que ellos lo que tenían que haber hecho era, con toda la problemática que hubo en el 2020, mejorar sobre todo su sistema de atención al cliente, ¿vale? Y creo que ese pasito en concreto no lo han aprovechado. Tendrían que haberlo aprovechado. Yo, desde mi punto de vista, yo estoy de acuerdo con Antoni. Ellos tienen que adaptarse, que es una necesidad del sector. Está claro que el tour operador tradicional ya no funciona, en el tradicional de toda la vida, y aquellos que han seguido en esa modalidad se ha ido viendo con los años que no ha acabado la cosa bien. Entonces, el adaptarse a las nuevas modalidades, como hacen muchos turoperadores que han conseguido adaptarse a los nuevos tiempos a través de distribución B2B más dinámicas, están teniendo unos casos de éxito muy brutales, y entonces el que quiera molestarse es porque realmente no está dedicando el tiempo a adaptarse, que es lo que tiene que hacer, adaptarse a la nueva época y al nuevo momento que estamos viviendo. Desde mi punto de vista, vamos. Vale, vamos a ver si los hoteles empujan también, ¿no? Para que haya cambio. Muy bien, tengo otra pregunta aquí para Irene directamente. Igual pues intentamos ser breves. Irene, hablamos de open pricing, pero ¿cómo y en qué se basa la herramienta para gestionar el precio? ¿Tiene la capacidad de venta por cupos en top de suplementos por categorías? Entonces luego la misma persona pregunta a Victoria, ¿utilizáis esa herramienta? Eso no lo sé yo, pero vosotras. Bueno, en el caso sí, tenemos Open Pricing, evidentemente. Nosotros somos un poquito diferentes. Nosotros abogamos por un mercado vacacional. Entonces, en el mercado vacacional no funcionan las cosas exactamente igual que en un mercado urbano. En un mercado vacacional depende de la procedencia del cliente. La venta por tipología es completamente diferente. La venta por temporada, por fecha, en los diferentes regímenes. Entonces, abogamos por un open pricing dinámico por tipología y por régimen. Es decir, el poder gestionar en función de la demanda de una manera que un algoritmo te dé recomendaciones por cada tipología y en cada momento que tú estás vendiendo, y lo mismo para los diferentes regímenes. Al final, el mercado vacacional tiene unos shares de venta de TI, de MP, completamente diferentes en una pretemporada que en una temporada, un sábado que un lunes, y esto es muy importante poder gestionarlo para poder optimizar y maximizar los beneficios al final de la empresa, que es lo que a todo el mundo le interesa. Bueno, Victoria, si quiere contestar. Sí, claro. Bueno, nosotros, por ejemplo, trabajamos de una forma muy particular. No utilizamos solamente una herramienta que nos compare precios, y mucho menos de forma automática. Todos sabemos que hay muchas otras, además, que tienen precios que son opacos, y lo que nosotros queremos saber es cómo lo ve el hotelero y cómo lo ve el usuario también, que en definitiva es lo más importante, qué precio está viendo el usuario. Por tanto, muchas veces hacemos búsquedas manuales como hotelero, como usuario, porque a veces no solamente
no nos olvidemos que no es lo único importante el precio, sino también qué se está ofreciendo dentro de ese precio. A veces solo comparar por precio no es suficiente, hay que ver ese precio qué te está dando, qué flexibilidad tiene, qué tipo específico. Es verdad que se puede hacer búsquedas por categoría, pero hay muchas nomenclaturas diferentes y realmente tienes que comparar qué es lo que tú estás ofreciendo versus a lo que está percibiendo el cliente y no se queda solo en el precio. Entonces, vamos un poquito más allá y utilizamos pues varias herramientas distintas junto con búsquedas particulares que nosotros hacemos tanto como hoteleros como usuarios para poder ver el conjunto entero de cómo se nos compara a nosotros con los competidores. Perfecto, muchas gracias. Pues aquí hay otra más que creo que va destinada a Patricia de Roivos, pero también quisiera preguntar a Antoni también. Pues aquí preguntan, ¿cómo Roivos va a manejar la paridad de precios? Entonces, esta para ti, Patricia, y luego Antoni te voy a preguntar qué está pasando con la paridad de precio. ¿Hay diferencia? Porque antes era un temazo, ¿ahora qué? En el COVID. Creo que es interesante. Patricia, tú primero. Bueno, yo supongo que el tema se ha suavizado, pero no deja de ser tan importante como antes. Entonces, ¿cómo lo hacemos en Roivos o cómo lo hace un marketplace? Como decía antes en una pregunta que nos ha pedido Ismael Hostios, la apuesta de los marketplaces es un poco la transparencia, el ser muy democráticos, ¿no? Entonces, allí, al poner en contacto a las agencias, a los operadores con los hoteles, estás pasando un precio recomendable, obviamente. Pero si ves que alguien pues, está haciendo prácticas no correctas, pues es tan fácil como clic y lo desactivas, ¿no? No hay ya la necesidad de ir a un webbank para que le diga a su cliente que por favor deje hacer unas prácticas no correctas, sino que el mismo hotelero ya tiene todas esas agencias conectadas y es tan fácil como clic, clic, encendido o apagado, ¿no? Un poco a lo Spotify cuando te pones la música. Entonces es muchísimo más ágil. Y eso sí, son contratos blindados importantes donde se exige ese respeto de la paridad. Por eso yo creo que el mundo donde vamos, el mundo de la distribución, es hacia a ser transparentes, a ser democráticos y a trabajar como toca, como toca, vamos. No sé, Tony, si quieres añadir algo más, tú que eres el hotelero, claro. Hombre, a mí me gustaría muchísimo que esto de la paridad de precios que todos queremos tener a la hora de distribuir fuera una verdadera realidad, ¿vale? Nosotros hemos cambiado nuestra política de precios a precios netos en lugar de distribuir PVPs, exceptuando los canales que no nos lo permiten, ¿vale? Pero por un motivo muy sencillo. Al final el PVP le quitaban la comisión y lo distribuían en netos. Y si querían bajarse el margen cualquiera de los que estuvieran en la cadena de valor o no cargar el markup que tenían que cargar, pues automáticamente por todo tenían discrepancias. Aparte de que a la hora de distribuir, mucha de la gente mezcla tarifas. Una no reembolsable la transforma en flexible, una paquete la vende como solo hotel. Pues, a ver, esa guerra, por desgracia, todavía no se ha solucionado. Solo se solucionará cuando podamos tener el control al 100%, ¿vale? Ya veo, trabajar y es complicado más porque se soluciona. Bueno, a ver, se soluciona en parte si tienes una herramienta de distribución, en este caso, si cualquiera no cumple las expectativas, lo que ha dicho Patricia es cierto, le cierras el grifo y corre que son 2 días. Lo que pasa es que al final tenemos que ser los policías durante 24 horas. Y no puedes cerrar el grifo. No podemos ser policías durante 24 horas. Sí. Aunque tengamos herramientas de análisis, hay que tener en cuenta que cada uno tiene sus recursos. Antes decía Victoria, no solamente empleamos un informe que nos compare los precios que puede tener nuestra competencia, sino que hacemos algo de forma manual. Pero si Victoria tuviera que comparar en lugar de un hotel 12 hoteles diariamente con su ser competitivo, pues no bastaría ni Victoria ni 10 más como Victoria para realizar esa tarea de trabajo manual. Y cuando saliera por la puerta a las 6:30, pues empezaría un festival. Esa es la realidad. Al final todo el mundo aprovecha porque quiere vender. Yo creo que con el tema de la pandemia todavía ha sido un poco más agravado porque como todo el mundo necesitaba recursos de manera económicos, pues creo que ese problema se ha incentivado, ¿vale? Era elevado anteriormente, pero ahora debido a una necesidad de ingresos,
hay muchas más trampas por el camino, hay muchas más trampas por el camino y las hacemos todos. Pues sigue siendo importante el tema y también se sigue vigilando. Eso entiendo de Antoni. Y pues tengo otra pregunta muy diferente, pero muy interesante. Pues en el mercado vacacional, las familias con niños y sus edades tienen su incidencia fundamental. ¿Qué habéis notado nuevo en cuanto a revenue and pricing en este aspecto? Irene, esta es para ti, yo creo. O Victoria, quizás no sé si tenéis familias también. Justamente somos las dos, sí. Uy, Victoria, te hemos perdido, creo. Bueno, comento yo Pues mientras Irene, Victoria empieza tú, luego a ver perfecto. si la recuperamos. Sí. Yo soy una gran defensora, desde que trabajo en el sector vacacional, que es desde siempre, de justamente hacer pricing y revenue por persona, por niño, por edades, porque me parece que es una manera muy interesante que tradicionalmente se ha hecho en el sector vacacional, pero pues por escasez de, digamos, de que no puedes llegar a cargar 1000 líneas de precios diferentes para las diferentes combinaciones de personas que tienes y no llegas a ese nivel de detalle que te gustaría. Y por lo tanto, yo sí, en Wayvisa, sí hemos implementado el pricing por el 2+1, 2+2, primer niño, segundo niño, tercero, en función de las edades, de manera que puedes dinamizar muchísimo y en tiempo real tardas un segundo en sacar una oferta de niños gratis, tardas un segundo en hacer un descuento más agresivo al primer niño, al niño pequeño, y todo esto se envía rápidamente al Channel Manager, entonces te permite incrementar tus ingresos de manera, a mucha gente no lo piensa y es escéptica, pero cuando estás ahí metido en el mundo vacacional, el tema de las familias, los niños, los incrementos de ingresos son muy grandes para los hoteles. Y ahora Victoria ya volvió. Sí, Victoria, ¿quieres comentar sobre qué habéis notado nuevo en cuanto a revenue pricing para el tema de familia con niños y sus edades? Que precisamente el Llorens es un adult only, así que en este tema no puedes ayudarnos. Ah, vale, no, es de adultos, vale, perdona, ¿eh? Antoni, ¿tú tienes comentario de yo lo tengo al revés, yo no tengo ninguno que sea adult only, con lo cual tengo familias a tutiplé. De hecho, la gran mayoría de nuestros clientes son familias y hay que tener en cuenta pues todo, la edad de los niños, las necesidades que puedan tener y los diferentes tipos de régimen, si les cargamos, no los cargamos. Tenemos precios por persona, tenemos precios por unidad, tenemos un batiburrillo bastante interesante. Sí. Pero la pregunta es si hay cambios con respecto a antes o es bastante parecido. No. Cambios, todo lo que des gratis o sea un descuento, la gente lo considera un cambio, ¿vale? Yo el único cambio que veo, ya no hablando de descuentos ni demás, es que hay ciertas tipologías de habitaciones que nosotros tenemos especiales con una área de privacidad, han tenido mucha más demanda este año, ¿vale? Y de momento las familias siguen viajando, no en los volúmenes en los que viajaban anteriormente, porque hay que tener en cuenta que ya hay una gran parte de la oferta hotelera abierta. También la oferta no hotelera es una de las que mejores ocupaciones muy probablemente esté teniendo ahora mismo, porque les permite ser una burbuja al 100% en un momento dado, ¿vale? Y yo creo que esos son un poco los cambios. Tarifas, multitud de tipos de tarifa y diversificar al máximo para intentar captar el máximo de los diferentes segmentos de cliente. Muy bien, perfecto. Entonces para Antonio pues es parecido y Irene propone un cambio de dinamizar todo aún más. ¿Sí? No quedarse en la misma estructura. Pues perfecto. Creo que voy a coger una última pregunta y ya llegamos a concluir este panel, pues que me pareció interesante porque se refiere a esto de, pues, las cosas pueden cambiar tan rápido y vale, si cambia, pues, casi cada 2 horas podría haber un cambio, que sale una noticia, que hay un cambio por aquí o por acá. Pues, para ti, Irene, ¿tenéis alguna parte del RMS que permita establecer envíos de precio automáticos, pero en función de la entrada de reservas que sea controlado por nosotros? Así, si pasa esto, que cambia el mercado, que no sé qué, no sé cuánto, pues hay una funcionalidad que ellos puedan decidir, pues,
decidir que si se aplica el cambio o no, que no sea totalmente automático, como si cambia hace 2 horas, igual tiene que llegar todavía, ¿no? ¿Hay esto? Es una de nuestras diferencias, que nosotros proporcionamos un algoritmo que te hace una recomendación que tú aceptas o no aceptas, pero disponemos de otra parte en la herramienta que permite al hotelero automatizar el envío de precios en función del pick-up que está teniendo. Y la decisión y el control, digamos que es absoluto del hotelero, no es del RMS. El RMS te recomienda una serie de precios en función de unos parámetros, pero tú como hotelero puedes decir, me quiero ir a comer tranquilo el viernes por la tarde para que el fin de semana no me desplume en el hotel, pues efectivamente configuro que cada X habitaciones, cada X pick-up que me vaya entrando, me haga subidas de precios controladas. Y las subidas de precios las decido yo. Entonces, tienes el control absoluto de los precios a los que tú quieres estar vendiendo. Que esta es sobre todo una de las mayores preocupaciones dentro del hotelero, que el RMS no haga lo que le dé la gana y me deje los precios descuajeringados, si me echan, como digo yo. Y más importante hoy en día, ¿no? Que necesitamos controlar un poco más, ¿no? No confiamos que todo sea tan automático, quizás. Perfecto. Yo creo que, pues, hemos visto que hubo muchísimas preguntas, entonces espero que los asistentes hayan disfrutado de esa sesión y del contenido que hemos podido ofrecer. Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí, por dar vuestras opiniones, experiencias, etcétera, que me ha encantado participar también. Y pues gracias a Roibos por organizar pues la parte principal. Y nada, esperamos que podamos repetir esto y seguir hablando con todo el mundo, con el mercado, con vosotros. Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer. Un placer, pues adiós y buenas tardes. Hasta la próxima. Buenas tardes. Muchas gracias, Chao, chao. hasta luego, buenas Adiós. tardes.